Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Qué hermosas palabras, mis hermanos. Que el Señor siempre sea nuestro refugio, nuestro alto refugio en el tiempo de aflicción, ¿verdad? Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en este culto de Santo Sábado. Que el Señor sea con cada uno de nosotros, que su presencia nos inunde en este día, nos santifique y que podamos estar eh, apercibidos, atentos a lo que Él nos quiere enseñar en este día especial que Él nos ha dado. Así que bienvenidos una vez más, mis hermanos, que el Señor esté con ustedes, con su familia, y si hay alguna preocupación, alguna necesidad, dejémosla a los pies del Señor, que este día nos gocemos y alabemos a Jehová. Vamos a empezar entonando el himno Al contemplarte, mi Salvador. Himno 288. Cantemos con harto entusiasmo este hermoso himno. Al contemplarte, mi Salvador, y al meditar en tu gran amor, veo en mi vida mucho pecar. Como la Cristo quiero triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Hondas heridas de transgresión manchan mi vida sin tu perdón. Cúbreme, Cristo, mora en mí, vive tu vida, vívela en mí. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Dame la dicha de tu perdón, dame tu manto de salvación. Cristo lo acepto, dejo el pecar, dame las fuerzas para triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor.
Amén, amén. Hermoso himno, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña oración antes de pasar a la parte del testimonio, así que vamos a- a inclinar nuestro rostro, a arrodillarnos los que puedan también. Oremos, Señor y buen Padre Celestial, gracias, gracias porque tú eres nuestro Dios, porque al contemplarte, Señor, tenemos la luz que nos guía, Señor, para la salvación. Ayúdanos, Padre, y que podamos ver a Cristo Jesús por donde quiera que va. Bendice a mis hermanos aquí presentes y que tu presencia, Señor, esté en nuestra vida, que tu Santo Espíritu nos dirija, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Vamos a dejar, mis hermanos, a la hermana Dina de acá de Chile, que tiene la parte de testimonio, estos 5 minutos, para contarnos qué el Señor ha hecho, cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ella, por ella. Así que bienvenida, Dina, te escuchamos. Hola, buenos días, hermanos. Muchas bendiciones. Agradecidos al Padre porque nos da la oportunidad de adorarle cada sábado y cada día, ¿no? Pero en este encuentro especial es maravilloso. Bueno, les voy a contar algo que marcó mi vida, ¿cierto? En cuanto a la fe, de ir aprendiendo, ¿cierto? Durante la vida, que el Padre responde. Cuando era pequeña, un día estaba tenía unos 7, 8 años, no, 10 años. Mamá nos fue a buscar al colegio, pero no nos dijo qué era lo que había sucedido antes, ¿no? En ese tiempo nosotros llevábamos como un mes que nos habíamos mudado ahí cerca de la Universidad Adventista del Plata, estábamos a unas 5 cuadras, y mi mamá había recién encontrado trabajo y mi papá estaba a unas 5 horas de distancia trabajando, y resulta que en ese ir a buscarnos, mamá oró y fue a buscarnos con fe. Ese día no había alimento en casa, no había podido conseguir mamá, pero oró porque a ella no le gustaba estar pidiendo a las personas, sino eh, eh, abastecerse ella de sus cosas, ¿no? Pero ese día no había abastecimiento, no había alimento. Y se fue a buscarnos, nosotras fuimos a casa, y cuando llegamos a la casa, ya estábamos próximas y nos cuenta mamá que no había comida, pero que íbamos ahora. Pero cuando entramos a la casa había una fuente, ¿ya? De comida en el medio de la mesa, y eran fideos con salsa, ¿no? Y estaba llena. Entonces, mamá sorprendió, oramos, agradecimos al Padre. Y después una vecina nos cuenta que ella nunca le sobraba comida, siempre cocinaba justito. Y ese día, no sabía por qué le había quedado tanto fideo, y dijo, ¿cómo se van a perder? A ella no le gustaba guardarlo. Entonces fue y los dejó en la mesa de mamá, y le dijo si le había molestado que le hubiera dejado a mi mamá. Dijo, no, porque era una respuesta a la oración, ¿no? O sea, cómo la había utilizado el Padre. Entonces, eso nos ayuda a aprender en la vida a ir de a poco, ¿cierto? Ir haciendo esas conexiones con el cielo. Hay un versículo, ¿cierto? Que uno va aprendiendo en la vida, que dice, la fe es la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Que nos dice Hebreo 1. Y es el emuná, es creer. Y a veces esa es decir, oh, ¿por qué me pasó esto a mí? Yo dice, no, porque nunca digamos eso, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué? Porque resulta que es decir, ¿por qué no le pasó a otro, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que pensar siempre, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, conforme al propósito por el cual son llamados. Dios tiene un propósito con cada una de nuestras vidas, y tenemos que avanzar, avanzar y avanzar. Cuando vamos avanzando, por fe, tenemos muchas experiencias en nuestra vida, y cuando empezamos a notar todas las experiencias de quizás ese momento malo que nos pasó, pero qué fue lo bueno que pudimos aprender, eh, vamos a ir tomando esa conexión, esa certeza, esa fe que nos da nuestro Padre, ¿cierto? En este caminar, porque nosotros vamos hacia un camino hacia la vida eterna, ¿cierto? Y la vida eterna está muy cerquita hoy en día. Ha transitado toda la tierra por este camino y ya estamos tan cerquita de la vida eterna.
Y el Padre dice a los que aman, todas las cosas le ayudan a bien. Y eso quería dejar. Me han pasado muchas cosas en la vida que quizás en otro momento vamos a contar, pero eso fue algo que marcó mi vida y que me hizo esa conexión con Dios, que a pesar de los obstáculos en la vida, tenemos que tener fe. En algún momento va a llegar esa respuesta, quizás al instante, quizás después, y quizás nunca, porque hay cosas que no nos sirven a nosotros. Y el Señor dice, no, mejor no, eso no te va a ayudar. Pero esto sí te va a ayudar, aunque transitemos. Entonces, cuando transitemos en cualquier valle de sombra, de muerte, en cualquier circunstancia de nuestra vida, que nuestro ayo sea la fe. ¿Ya? Entonces, quería compartir algo sencillo, quizás chiquito, pero que marcó mi vida y me ayudó a avanzar en cada obstáculo de la vida. Eso quería compartir. Amén, Dina. Muchas gracias por ese testimonio. Cómo el Señor hace esos milagros y marcan en la vida de los niños. Así que gracias por eso y que el Señor nos ayude, aumente nuestra fe en los momentos más difíciles, que nuestra fe sea como una roca. Gracias, Dina, que el Señor te bendiga. Vamos a dejar a nuestro hermano Sergio, también de Chile, con la lectura bíblica y la oración por el sermón. Mi hermano Sergio, ¿dónde está por ahí? Amén, Ahí está. amén. Buenos días, hermanos. Buenos días, mis hermanos. Tengan todos un feliz sábado. En el nombre del Señor los saludo. Leo la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 20. Y dice así, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Los invito, mis hermanos, a ponernos de rodillas para buscar la presencia de Dios. Bondadoso Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. En esta hora sagrada, Padre Celestial, un grupo de tus hijos está alrededor del mundo, bendito Dios, en este momento, delante de su presencia. Estamos agradecidos, Padre Celestial, por su inmensa bondad y misericordia que usted ha tenido con nosotros. En primer lugar, Padre Celestial, perdone nuestra falta, nuestras ofensas, nuestros pecados. Si lo hemos ofendido a usted, Padre Celestial, limpie nuestra mente, nuestro corazón en esta mañana y en este día, su sábado santo. Quédese en cada corazón, Señor amado, de sus hijos, que en este día se reúne para alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Quédese en nuestros corazones, que su Santo Espíritu, Señor amado, pueda abrir nuestra mente, nuestros corazones para recibir este mensaje, palabra de Dios, y que el predicador, Señor amado, sean no sus palabras, sino sea el Espíritu Santo, Señor amado, quien hable a través de él. Quédese con cada familia a la cual nosotros representamos también, con su pueblo, sus hijos en la faz de la tierra, Padre Celestial. Gracias por todo, Padre Celestial. Esta oración la hago en el nombre precioso y bendito de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano Sergio, por esa oración y por la lectura. Vamos a dejar entonces a nuestro pastor, Daniel Baranao, que viene, o sea, nos acompaña desde Argentina, pero no sé específicamente cuál es su lugar, así que él nos va a contar, si Dios permite, y con el sermón, cómo ser idóneos para vivir en la eternidad. Así que, pastor, es su tiempo. Que el Señor les bendiga y bienvenido a Iglesia Redimidos también a nivel online. Que el Señor le bendiga. Para todos, ¿cómo están? La verdad es que es una alegría poder encontrarnos, poder reunirnos y gracias por invitarme. La verdad es que qué lindo que Dios tiene sus métodos, sus formas para poder reunirnos en la distancia y poder compartir la palabra del Señor.
Bueno, la verdad es que nosotros vivimos en el campo desde hace años. Estamos viviendo en el norte de Argentina, noreste, cerca de Misiones, perdón, cerca de Brasil, en la provincia de Misiones. Y, y desde aquí hacemos la tarea, tanto en Misiones como en Brasil, distintas tareas. Y bueno, la verdad es que me da mucha alegría de verlos, de ver a Dina, mi amiga, de hace tantos años, desde que éramos estudiantes en la UAP. La verdad es que gracias a Dios, porque Dios nos ha ido guiando. Y yo sé que lo que dijo Dina es una gran verdad. Lo que ella contó es un pequeño testimonio de tantas cosas que han pasado en su vida. Y, y no solo de ella, creo que cada uno de nosotros podemos contar muchísimos testimonios de la obra que el Señor ha ido haciendo y cómo gracias a solo la verdad es que partir hoy es un tema que es un tema central, es un tema medular, cómo ser idóneos. Jesús dijo, los que fueren dignos de entrar en el reino de los cielos. O sea que hay una dignidad y necesitamos comprender qué es lo que la Biblia llama dignidad, qué es lo que nosotros necesitamos para realmente ser dignos por la sangre de Cristo, como leyó nuestro hermano, de poder estar totalmente reconciliados con Dios y estar en el reino de los cielos. Les invito a abrir sus Biblias en nuestro primer texto, en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 12, aquí nos habla de qué es lo que pasó en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, el versículo 7, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, la verdad es que llegó un momento que la situación era tan difícil y tan tensa en el cielo, un problema tan grande que creó Lucifer con sus seguidores, que finalmente ya no fueron hallados dignos de permanecer en el cielo. Y hubo una gran batalla, muy grande. Y de ahí fueron echados. ¿Por qué? ¿Por qué fueron echados? Porque ya no eran dignos de estar allí. Y vamos al libro de Ezequiel. Vamos a ver qué pasó antes de esa batalla. Ezequiel, el capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, el versículo 14. Podemos leer desde el versículo 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Fue maravilloso realmente ese momento. Y dice, versículo 14, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Toda esa batalla que ocurrió tan grande que Satanás tuvieron que ser echados del cielo,
tuvo su origen en de Lucifer. Empezó a pensar equivocadamente. Dice el versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. La verdad es que hay un problema muy grande en todo el universo. Y el problema más grande que hay en todo el universo se llama discordia. La discordia, el pensar en contra del otro, el pensar mal del otro, eso logró en Satanás que empieza a pensar mal de Dios mismo en el mismo centro del universo. Y empezó a calumniar y a hablar mal, y eso fue lo que lo llevó a él a separarse tanto de Dios y a hacer todo el desastre que ha hecho en el universo. Pero la historia sigue, y esta batalla es la primera, pero hay más. Vamos a Génesis, en el capítulo 3. Génesis en el capítulo 3, en el versículo 23. Dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. Aquí entonces tenemos una segunda vez que alguien fue echado. El primero que fue echado fue Satanás y sus demonios. El segundo que fue echado fue Adán y Eva del jardín del Edén. Pero hay un trasfondo de eso. El trasfondo de eso está en el versículo 6. ¿Vio la mujer que el árbol era bueno para comer? No, no era bueno. Ella se imaginó que era bueno y que era agradable a los ojos, a ella le gustó. Y ella supuso que era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y ahí ella pecó, tomó de su fruto y comió, dio también a su marido, el cual comió así como ella. El no creer lo que Dios ha dicho, no coman de ese árbol, no coman. Y ella empezó a pensar al revés, empezó a separarse en su mente de Dios, empezó a desconfiar de Dios y a confiar en las palabras de la serpiente. Y a raíz de eso pasó lo que pasó en el versículo 23. Fueron echados del jardín del Edén. Hay una tercera vez, un tercer momento de separación en el capítulo 4. En el capítulo 4, en el versículo 13, dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Qué pasó? Ahora Caín, primero Satanás fue echado del cielo, después Adán y Eva fueron echados del jardín del Edén. Ahora Caín es echado también, apartado por su pecado. Y Dios le había advertido. El versículo 7, si bien hicieres no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Dios le advirtió antes de que mate a Abel. Le dijo, cuidado, el pecado está a la puerta. Y así aconteció. Bueno, la historia sigue. Hoy nos toca a nosotros vivir aquí. Hoy nos toca a nosotros en este periodo de tiempo vivir y realmente ser recibidos y lavados por la sangre de Cristo y ser dignos de entrar en el reino de los cielos o ser echados, indignos, como lo fue Satanás y sus demonios, echados como Adán y Eva del jardín del Edén, echados como Caín
¿Qué hace la diferencia? ¿Qué es? ¿Por qué unos son dignos y otros no son dignos? Vamos al libro de Santiago, el capítulo 4. Santiago, el capítulo 4. El versículo 1. Dice allí, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones a las cuales combaten en vuestros miembros? Hay un problema, y el único problema del universo es la discordia. La discordia con Dios y la discordia entre los seres creados. Ese es el problema central. Cuando se terminó la concordia, cuando se terminó el buen relacionamiento, comenzó una situación horrible en el cielo y eso se traspasó a la tierra. Y en nuestros corazones tiene que haber unidad con Dios y con los seres creados para que podamos ser dignos de entrar en el reino de los cielos. No hay otra manera. Vamos a Zacarías capítulo 8. ¿Cómo ser dignos? Muchas veces lo pienso. Somos dignos por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio y menospreciando nuestras vidas hasta la muerte, como dice en Apocalipsis. Pero vamos a ver aquí en Zacarías capítulo 8, el versículo 16 y 17. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. ¿Qué es lo que nos hace indignos de entrar al reino de los cielos? La discordia. La discordia con Dios y la discordia con los seres creados, con los seres humanos. Por eso el consejo de Dios del versículo 17, ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Ustedes saben que la mayoría de las apostasías en las iglesias no son por causas doctrinales. Hay algunas por causas doctrinales, nosotros las hemos vivido. Pero la mayoría de las apostasías son por motivos de discordia. Por motivos de discordias con un hermano, con una hermana, con un líder, con alguien. Y es triste todo eso. Y la discordia es lo que nos separa a nosotros de ser dignos de entrar en el reino de los cielos. Por eso que todo empieza ¿dónde? En nuestro corazón. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Fíjense, Jesús lo estaban matando, lo están llenando de latigazos. Y Jesús decía, Padre, perdónalos. Y nosotros muchas veces decimos, pero si yo tengo la razón, si el otro me está haciendo algo malo, yo tengo la razón. Sí, pero el otro no es el problema. No tenemos lucha contra sangre y carne. No sé si ustedes sabían eso. No hay lucha contra sangre y carne. No hay lucha contra seres humanos. No hay lucha contra hermanos en la fe, ni contra religiones, ni contra... No hay lucha. No. La lucha es contra Satanás y sus demonios. Las personas son almas a las cuales necesitamos salvar. No importa si sean en este momento enemigos de nosotros. Por eso la Biblia dice, amad a vuestros enemigos, porque son almas a las cuales hemos de salvar. Cristo murió por ellos. Y realmente Cristo debe transformar nuestra vida para que seamos dignos de estar en la eternidad. Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro
el capítulo 3, el versículo 7. Dice allí, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El primer lugar de la concordia, el primer lugar de la unidad, el primer lugar del entendimiento, el primer lugar de pensar bien el uno del otro, el primer lugar de amarnos, de querernos y de tener paciencia, es en casa. Es en casa. ¿Cómo nos tratamos en casa? A veces los casados piensan que son dueños de agredir a la otra persona, pero no, no es así. El que tiene la razón se queda solo, porque nadie lo soporta. Y si yo tengo defectos y quiero que mi esposa me ame así como yo soy, entonces yo la amo a ella así como ella es. El hogar debe ser un pequeño cielo en la tierra y no un pequeño infierno en la tierra. Y es mucho más fácil tratar mejor a la gente que está más lejos, a los hermanos que están allá conectados virtualmente, tratarlos bien, que tratar bien a quien tengo a mi lado en mi casa conmigo. A mi esposa, a mi cónyuge, a mis hijos, ¿sí? A mi familia. Dios dice que si yo trato mal a mi familia, mis oraciones van a tener estorbo, ¿sí? Lo dice ahí, al final del versículo 7, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No importa si tu cónyuge es de la fe o no es de la fe, eso no importa. La Biblia dice que si tu cónyuge no es de la fe, con más razón tienes que tratarlos bien. Con más razón. Para que ellos, por medio de la conducta de su cónyuge creyente, puedan palpar y ver lo que es realmente Cristo formándose en una persona. Qué importante es cuidar que en casa sea un pequeño cielo en la tierra. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, el versículo 18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Sí, pero el problema es él, dice. Lo que pasa es que vos no conocés a esa persona porque esa persona es así, así, y ya empiezan a hablar peste de esa persona. No, no es lo que Cristo hizo. No es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Dice el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Hay personas que si su cónyuge le dice A, el otro le dice todo el abecedario. Y piensan que así se va a lograr un pequeño cielo en la tierra, en el hogar. Estamos preparándonos para el cielo. Y Dios quiere ver si somos dignos por la sangre del Cordero. Si el Espíritu de Dios entra en nosotros y nos da verdadero amor, verdadero gozo, verdadera paz, verdadera paciencia, ser cristianos. Qué maravilla. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, el versículo 14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Paz, esa paz que realmente Dios anhela.
porque si no, no podremos participar del universo de Dios, donde todo es paz, donde todo es bondad, donde todo es amor, donde todo es paciencia. ¿Cuánto tenemos que aprender? Tengo aquí en mi mano este librito, Testimonios para la Iglesia, el tomo 8. Y yo les recomiendo en la página 250, fácil de recordar. Se titula Uno con Cristo en Dios. Y es todo el capítulo lo que les recomiendo. Ese capítulo, anótenlo. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, Uno con Cristo en Dios. Y voy a leerles de aquí. La verdad es que está para leerlo todo. Dice, la gente del mundo nos observa para ver si nuestra fe ejerce una influencia santificadora sobre nuestros corazones. Prestamente discierne todo defecto de nuestra vida y toda inconsecuencia de nuestras acciones. No es la oposición del mundo lo que nos hace peligrar más. El mal que los cristianos profesos guardan en su corazón nos expone al más grave de los desastres, retarda el progreso de la obra de Dios. El modo más seguro de debilitar nuestra vida espiritual es el ser envidiosos, sospechar unos de otros y dejarnos llevar por la crítica y la calumnia. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Eso está en Santiago 3, del 15 al 18. Bueno, la verdad es que hay algo que yo quiero contarles. Una familia que me contó que ellos se sentían libres para hablar en su casa de los defectos de los hermanos. Y siempre hablaban de el defecto que tenía este, el defecto que tenía el otro, y lo mal que hacía esta persona, y lo mal que todo era defectos y críticas. Y me decía este hermano, porque ellos inclusive se dedicaban a predicar, a misionar y todo eso, pero en la casa ellos se sentían libres para criticar a todos. ¿Y saben qué pasó? Con el tiempo, ellos tenían 8 hijos y ellos me dijeron, tarde nos dimos cuenta. Nuestros hijos solamente en su mente tenían el pensamiento de los malos que eran los hermanos, de los defectos que tenían los hermanos. Entonces, ¿a qué conclusión llegaron? Nosotros acá, con este tipo de gente, no nos quedamos. Entonces todos nuestros hijos se fueron al mundo. Perdimos a nuestros hijos, perdimos a ellos. ¿Por qué? Porque no se interesaron por Dios, por culpa de que nosotros en casa hablábamos libremente de los defectos de todos. Y eso es algo que es una muy mala costumbre que existe muchas veces en muchas casas de hermanos que empiezan a hablar mal de otros y ellos no se dan cuenta que están logrando que sus propios
hijos se aparten de la fe. Así que eso es algo que realmente es muy triste y debemos cuidar mucho en casa. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que decimos? En el libro de Mateo, el capítulo 5, Mateo capítulo 5, el versículo 44, dice Jesús: yo os digo, amad a vuestros enemigos. A ver, ¿a quién pones como enemigo? ¿Al de la iglesia tal o cual? ¿Aquel pastor, aquel anciano, a aquella religión, aquella iglesia? ¿A quién pones como enemigos? ¿A tu vecino? ¿Quién es tu enemigo? Pues tienes que amarlo. Tienes que amarlo. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? La verdad es que, ¿cuánto necesitamos aprender a amar? ¿Cuánto necesitamos entender que nuestros enemigos no son de carne y hueso? Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Los que tenemos carne y hueso, los que somos seres humanos, somos almas por las cuales Cristo murió, por las cuales debemos ayudarnos para levantar, para fortalecer. Capítulo 6 de Mateo. Mateo 6, versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Para que tú y yo seamos dignos de estar en el reino de los cielos, perdonados por Cristo, debemos primero perdonar a aquella persona que nos está haciendo maldades y cosas malas. Aquella persona que está hablando mal de nosotros, aquella persona que nos está agrediendo, debemos perdonar a esa persona, amar a esa persona, orar por esa persona, ayudarle a esa persona. Porque el versículo 15 dice que si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por eso que yo les decía que esto es medular, para ser digno de estar en el reino de los cielos. Si Dios echó a Satanás por la discordia que él tenía, va a llevar al cielo gente que vive en discordia. Tremendo esto, ¿no? Realmente. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, el capítulo 3. Miren este texto. Este texto es tremendo, realmente. Primera de Juan 3, 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¡Wow! Tremendo. ¿Y saben cómo se ama? ¿Saben cómo se ama? ¿Ustedes sabían que el amor es un fruto, es un resultado? Es un resultado de la presencia del Espíritu de Dios. Me acuerdo cuando hablábamos sobre el Espíritu Santo. Y que unos decían, no, el Espíritu Santo es esto, el otro decía, el Espíritu Santo es lo otro, y discutían y se peleaban como perros y gatos, ¿no? No había nada del Espíritu de Dios ahí. Se volvían enemigos por sus diferentes concepciones sobre el Espíritu de Dios. Pero ninguno de los dos tenía el Espíritu de Dios. Ninguno de los dos tenía amor, gozo, paz, paciencia.
¿Cómo yo voy a hablar del Espíritu de Dios sin tenerlo? Por eso cuando hablamos del Espíritu Santo de Dios, realmente que Dios sea el que coloque en nosotros el amor verdadero. Si no nos sirve, no hay otra forma. ¿Saben qué pasó en Pentecostés? Vamos a leerlo. Hechos del capítulo 2. Hechos del capítulo 2. El versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y cuando ellos recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a predicar el Evangelio en distintos idiomas, ¿qué pasó? Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban unidos, pero perfectamente unidos. Miren lo que dice aquí, en el mismo capítulo que le estaba leyendo, de Testimonios para la Iglesia, tomo 8, en la página 250, en adelante. Dice, después del derramamiento del Espíritu Santo, los discípulos salieron a proclamar al Salvador resucitado, poseídos del único deseo de salvar almas. Se regocijaban en la dulzura de la comunión con los santos, eran afectuosos, atentos, abnegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio en favor de la verdad. En sus relaciones cotidianas unos con otros, manifestaban el amor que Cristo les había ordenado revelar al mundo. Por sus palabras y sus acciones desinteresadas, se esforzaban por encender este amor en otros corazones. Así era la vida tan preciosa, tan transformada. Tanto amor ellos tenían. Sin embargo, un día, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, el apóstol Juan escribió en cuanto a la iglesia primitiva: mas tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sigo leyendo. Mas los primeros cristianos empezaron a buscar defectos unos en otros. Al detenerse a hablar de sus faltas, al dejar entrar la crítica, perdieron de vista al Salvador y el gran amor que había manifestado hacia los pecadores. Se volvieron más estrictos respecto a las ceremonias exteriores, más puntillosos acerca de la teoría de la fe, más severos en sus críticas. En su celo por condenar a los demás, olvidaban sus propios errores. Descuidaban las lecciones de amor fraternal que Cristo les había enseñado, y lo más triste aún, no se daban cuenta de lo que habían perdido. No comprendían que la felicidad y la alegría se alejaban de su existencia, y que pronto, ahuyentando de su corazón el amor de Dios, andarían en tinieblas. ¿Qué es el descenso del Espíritu Santo? El descenso del Espíritu Santo en Pentecostés logró en ellos una vida transformada, una vida llena de amor, una vida llena de perdón y de paciencia. ¿Y saben qué fue el Pentecostés? ¿Saben qué fue? La lluvia ¿cómo? Temprana. ¿Qué es lo que Dios está viendo que necesitamos ahora? La lluvia tardía. ¿Para qué? ¿Para predicar el mensaje final al mundo? Claro, pero ¿para qué más? Para dejar que tú y yo, para hacer que tú y yo dejemos de criticar,
Dejemos de hablar mal de otros. Empecemos a perdonarnos. Empecemos a ayudarnos en el camino al cielo. Y realmente tengamos esa unidad por la que Cristo oró. Quiero concluir con Mateo el capítulo 22. Mateo el capítulo 22. El versículo 36. Alguien le dijo a Cristo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El gran mandamiento. ¿Qué responde Cristo? Jesús le dijo, amarás. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Quieres ser digno de entrar al reino de los cielos? Pues pídele a Dios que esto se cumpla en ti. Y yo también le pido por mí y oramos unos por otros. Porque amamos al Padre, al único Dios verdadero. Amamos a Jesucristo, a su único Hijo, nuestro Salvador. Pero necesitamos, para entrar al reino de los cielos, amar a nuestro prójimo. Como a nosotros mismos, como nos amamos a nosotros mismos, como nos cuidamos a nosotros mismos, amar así a nuestro prójimo. Porque de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende todo. Aprender a perdonarnos, aprender a amarnos. Y quiero terminar leyendo el último pedacito, la última porción. La armonía y unión existente entre hombres de diversas tendencias es el testimonio más poderoso que pueda darse de que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. Lo leo de nuevo. La armonía y unión existente entre hombres de diversas tendencias es el testimonio más poderoso que pueda darse de que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. A nosotros nos toca dar este testimonio. Dios nos bendiga, mis hermanos. Realmente. Que tengamos ese amor, esa unidad por el que Cristo oró. Armonía celestial es la única forma de ser partícipe del universo de Dios. Armonía con Dios y armonía con todos los seres creados. Dios nos bendiga. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias por este hermoso mensaje y podamos meditar, mis hermanos, y orar al Padre para que nos dé esa armonía en el hogar, en nuestro trabajo, en la iglesia, y poder recibir esa lluvia que tanto anhelamos. Gracias, pastor, una vez más, que el Señor le bendiga, le acompañe, y vamos a terminar cantando el himno, pero un momentito, lo tengo aquí anotado, se me quedó. En el seno de mi alma. Gracias, hermana Marta. Así que cantemos este hermoso himno, mis hermanos. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser. Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender.
tesoro yo tengo en la paz que me dio, en el fondo de mi alma está, tan seguro que nadie quitarlo podrá, mientras vea los siglos pasar. Paz, 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 dulce paz, la que da nuestro Padre eterno. Le ruego que inunde por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Esta paz inefable consuelo me da, pues descanso tan solo en Jesús. Y en peligro mi alma ya nunca estará, porque estoy inundado en su luz. Paz, 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 dulce paz, la que da nuestro Padre eterno. Le ruego que inunden por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto debes, sola y débil tu senda seguir. Haz de Cristo tu amigo que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, 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 dulce paz, la que da nuestro Padre eterno. Le ruego que inunden por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Amén. Hermoso himno. Pastor, ¿nos puede dirigir en oración para concluir? Amén, amén, amén. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, estamos aquí en tu presencia, Señor. Tú nos conoces, oh Dios, y nada podemos esconder de ti, Señor. Por eso, Padre, en primer lugar te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, todas las veces que hemos hablado mal de nuestro prójimo. Perdónanos, Señor, todas las veces que hemos criticado. Perdónanos, Señor, la desarmonía. Y Padre Santo, ayúdanos, haznos como Jesús, que Él realmente buscaba la salvación de las personas hasta colgado en la cruz del Calvario. Él seguía diciendo, Padre, perdónanos. Padre querido, que seamos así como Jesús, que seamos buenos, que seamos amables, que seamos pacientes, hijos tuyos, santos y puros, en medio de un mundo perverso, que tú nos des esa fortaleza, esa transformación, que es tu presencia, tu Espíritu Santo verdadero, que produzca en nosotros verdadero amor por nuestra propia familia en primer lugar,
por la familia de la fe, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, por las personas de otras religiones, por todos, Señor, que tú nos des ese amor profundo y completo, y que tú, Señor, en tu misericordia, transformes así nuestro ser, para que podamos, oh Padre, estar en armonía con el cielo, para que seamos dignos de un día vivir esa armonía preciosa que nos espera en las mansiones eternas. Síguenos guiando, completa la obra que has comenzado en nosotros. Bendice, Padre, por favor, a nuestros amigos y a nuestros enemigos. Enséñanos a ser una fuente de bendición para todos. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Amén, Padre. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén, amén. 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 Despídenos con tu bendición al retirarnos de este lugar, que la merced de esta reunión en nuestras almas pueda quedar. Bien. Bendiciones, mis hermanos. Gracias a todos los que han participado en este culto. Que el Señor nos acompañe y que esa hermosa oración que el pastor hizo pueda el Señor hacerla cumplir en su iglesia. Bendiciones, un gran abrazo a todos. Y pastor, queríamos preguntarle si en el chat de la iglesia, en WhatsApp, pudiese compartir el capítulo, el cual leyó del Testimonios para la Iglesia. Personalmente no lo pude encontrar en la aplicación, así que si pudiese compartir la foto o algo, se lo agradeceríamos. Sí, hermanas, sí, yo le voy a compartir este capítulo que es precioso y esencial. Perfecto, sí. Gracias, pastor. Bendiciones a todos. Un gran abrazo.